Entonces, empezamos desde donde lo dejamos más bien ayer. Ayer terminamos hasta subgrupos normales. Entonces aquí pues les voy a platicar sobre grupo cociente, homomorfismos e isomorfismos. Ok, aquí nada más lo que quiero ver es la definición, cómo se usan el cociente y cómo es que funciona el grupo cociente con cada uno de sus elementos, ¿ok? Y más adelante, para los siguientes, para el tema homomorfismos e isomorfismos, solo voy a estar recopilando los resultados importantes y pues vamos a demostrar cositas, ¿no? Ok, entonces, el grupo cociente se define en general como el grupo o el conjunto de todas las clases laterales de AL, ¿ok? Entonces, si yo digo el cociente, fíjate, aquí lo tengo, ¿no? Teorema 1.93, grupo cociente. El conjunto de todas las clases laterales va a estar equipado con esta operación, que si bien lo recuerdan, esta es la operación del grupo normal. ¿Ok? Entonces, técnicamente lo que está diciendo esta cosa es que otra forma de demostrar normalidad, que fue la que nos enseñó el profe, fue haciendo esta madre aquí, ¿no? Que fue lo que vimos ayer, precisamente. Entonces, cuando yo digo todas las clases laterales de esta cosa, a lo que me refiero es esto de aquí. ¿Ok? Bueno, en este caso estamos trabajando con una operación binaria arbitraria, ¿no? Entonces son todas las clases laterales izquierdas o derechas, creo que también funcionan, pero por simplicidad vamos a trabajar con las izquierdas. Todas las clases laterales izquierdas, elementos de G en H, ¿ok? Entonces, fíjense aquí, pues aquí les puse un ejemplo, ¿no? Vamos a considerar al generado por el 3 en Z6, el Z módulo 6, ¿ok? Entonces Z módulo 6, ¿qué elementos tiene? Pues son las clases del 0 hasta la clase del 5, ¿no? Uy, güey, hasta la clase del 5. Está, ¿no? Bueno, el cual es normal en Z6 porque es abeliano, ajá, ok. Entonces esta cosa, lo que nos dice esta cosa es que, pues bueno, el generado por el 3 es un grupo trivial, de hecho. Tiene la identidad y otro elemento que funciona como su propio inverso. Este va a ser normal a Z6, ¿no? Ok. Entonces vamos a construir el cociente. Digo, aquí nos dice ya cuál es el cociente, pero vamos a ver por qué nada más tiene solo 3 elementos y no tiene 6 en total. Entonces tenemos que construir todas las clases laterales, ¿no? Tomar todos estos elementos y hacer las clases laterales izquierdas de todos esos elementos. Es decir, voy a tomar el 0 más el generado por el 3. Y luego el 1 por el generado por el 3, ¿no? Y luego el 2 más el generado por el 3 más. Se me olvida lo de las operaciones, a veces se me va. Aquí estamos trabajando con la suma de clases. La suma de clases de equivalencia módulo, en este caso módulo 6. Ay, güey, ¿por qué puse un 4 ahí? ¿Qué pedo? ¿Qué me pasa? Ando dormido todavía, de verdad. Ahí está. Entonces, a lo que vimos con lo de las clases laterales es que vamos a agarrar todos los elementos de aquí y les vamos a operar por la izquierda el elemento que hayamos elegido en este caso Z6. ¿Ok? Entonces, este por extensión va a ser 0 más 0 y 0 más 3. Luego este de aquí va a ser 1 más 0 y 1 más 3. Y luego este de aquí va a ser 2 más 0 y 2 más 3. 3 más 0, 3 más 3. 4 más 0 y 4 más 3. Y por último, 5 más 0 y 5 más 3. ¿Ok? Recuerden que aquí estamos trabajando con las clases módulo 6, entonces ahorita vamos a ir corrigiendo cada una de estas operaciones, ¿no? Entonces aquí
0 más 0 va a ser 0 y 0 más 3 es 3. Entonces estas son clases, ¿no? Ahí se queda. Luego aquí tenemos la clase del 1 y la clase del 4. ¿Ya? Luego aquí vamos a tener la clase del 2 y la clase del 5. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar en el siguiente caso? En la clase lateral del 3, lo que va a pasar es que voy a tener la clase del 3 y luego la clase del 6. Pero la clase del 6, pues vamos a hacer la operación 6 módulo 6, vaya. Va a ser, la clase del 6 va a ser la clase del 0. Esta es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, este de acá, estos dos de aquí son iguales. Estos dos van a ser iguales. Tienen exactamente los mismos elementos, ¿no? Y va a pasar lo mismo con la clase lateral del 4. Porque aquí va a tener la clase del 4 y luego aquí la clase del 7. Pero la clase del 7, ¿cuál es? Pues la clase del 1. En este caso, ¿no? Módulo 6. Y aquí va a pasar lo mismo. Va a tener la clase del 5 y luego la clase del 8. Y la clase del 8 va a ser la del 2. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de la clase lateral del 3 empiezo a repetir, ¿no? Así. Entonces, el cociente, el cociente de Z6 con el generado por el 3 solo va a tener tres elementos que van a ser solo estas tres clases laterales de aquí. Que, bueno, aquí está, ¿no? Ok. Entonces, ese es el chiste con el grupo cociente, ir construyendo cada una de las clases laterales que tiene esta cosa. ¿Ok? Son todas las clases laterales por la izquierda. Se puede definir por la derecha también, pero pues ya sabemos que dependiendo de cómo operemos las cosas se pueden editar. Entonces, por simplicidad y también por términos del curso, porque no encontré ejemplos en los que se operaran por la derecha, eh, solo se va a usar por la izquierda. Y luego vamos a ver también, aquí construir la tabla de Cayley, porque vamos a ver también que el cociente, siempre que estemos trabajando con dos grupos aquí, el cociente también va a ser un grupo. ¿Ok? Entonces vamos a construir esta tabla para comprobar que en efecto es un grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la suma de clases laterales? O, bueno, sí, la suma de clases laterales, la operación de clases laterales, así, como lo habíamos definido con lo de los grupos normales, ¿no? Entonces, como sabemos que el generado por el 3 es normal en Z6, yo puedo operar sus clases laterales, ¿no? Entonces, cuando sume estas dos, ¿qué tengo que hacer? Sumar las partes de la izquierda y luego se va a quedar el generado por el 3 a la derecha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 0 más 0 va a ser 0 y luego la clase, el generado por el 3, perdón. Y luego acá, 0 más 1 es 1 y luego el generado por el 3. Y 0 más 2, generado por el 3. Entonces, el que va a cumplir la función de identidad va a ser este de aquí, ¿no? Entonces, sabemos que con la identidad en las tablas de Cayley, los elementos se van a repetir aquí. Y aquí es donde empieza lo interesante, ¿no? Tengo esta clase lateral más esta clase lateral, pues sumo los elementos de Z6 que estoy usando, que son los unos. 1 más 1 es 2. Y aquí igual, perdón, 1 más 2 es 3. Ah, pero este elemento de aquí, ¿cuál vimos que era? Pues es la clase lateral del cero, ¿no? Entonces este va a ser la clase del cero. Y ahora hacemos estos dos que nos faltan, ¿no? ¿Qué elemento falta aquí? Pues falta el elemento de identidad del 0. ¿Y aquí qué elemento falta? Falta el del 1. Entonces, si no me equivoco, esto es abeliano. Sí.
no solo tenemos que, en efecto, esto es un grupo, se cumple la cancelación izquierda y derecha, así es como funcionan las tablas de Cayley, sino que también esta cosa va a ser abeliana, ¿no? Por cómo está construida esta madre. Porque hay simetría con respecto a esta diagonal. Entonces aquí se repiten y aquí se repiten y aquí se repiten, ¿no? Entonces, en particular yo puedo decir con este cociente que es abeliano. ¿Es abeliano con qué? Con la suma de clases. ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que lo de cociente hasta ahí lo voy a dejar. Igual si llegan a tener más dudas, porfa díganme a lo largo del día, yo les puedo contestar. Y ya, ok. Entonces pasamos a homomorfismos. Entonces rápidamente, ¿qué es un homomorfismo? Si se acuerdan, en espacios vectoriales habíamos trabajado con cosas que se llaman transformaciones lineales. Hemos visto que son tipo de funciones, ¿no? Digamos algo más generales o algo más particulares, la verdad es que no sé, jaja, pero son como un tipo de funciones, ¿no? Entonces, cuando esta función dada va a ser un homomorfismo, pues yo tengo, primero que nada, la función dicha tiene que estar definida de un grupo a otro grupo, ¿ok? G1 y G2 son grupos. Aquí lo tengo, ¿no? Primero que nada. Y segundo, se tiene que cumplir esto de aquí, que cuando yo opere dos elementos en G1, G y H, ¿se acuerdan que en las transformaciones lineales de espacios vectoriales decíamos que era una transformación lineal si separaba vectores y sacaba escalares, ¿no? Entonces, esta cosa lo que tiene que hacer nada más es separar los elementos. Así. Y aquí en medio estamos usando la operación que está definida en G2, ¿no? ¿Por qué? Ahí les va. Esto es donde varios se pueden perder. Voy a borrar y la partecita y voy a volver a escribir, ¿no? Fíjense, porque yo tengo esta cosa, este homomorfismo definido en un grupo G1 con una operación, no sabemos cuál es una operación binaria arbitraria, y G2 con otra operación, ¿ok? Entonces, ¿cómo se ven los elementos de aquí? Pues son, digamos, los Gs, los Hs, las X, digamos, ¿no? ¿Cómo se van a ver los elementos de aquí? Pues estos elementos van a ser las imágenes de estos de acá, es decir, phi de G, phi de H, phi de X, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo tomo phi de GH, aquí pues estoy operando estos dos elementos con la operación binaria de G1, porque G y H son elementos de G1, ¿no? Y esto va a ser igual a phi de G usando la operación binaria de G2 y de H. ¿Por qué la de G2? Porque ahora estos dos son elementos, estos dos de aquí son elementos de acá. Y en este caso, estos dos de aquí ahora son elementos de G1. Entonces tengo que usar la operación respectiva a dichos grupos. ¿Ok? Entonces cuando se cumpla esto, vamos a decir que phi es un homomorfismo. ¿Ok? Entonces aquí nada más recopilé algunos resultados y este lo agregué porque, digo, para ayer estábamos batallando con lo de probar normalidad de un subgrupo. Entonces aquí hay un test y lo voy a estar usando para demostrar esto acá. Pero bueno, nada más aquí les quería recopilar unos resultados y una definición, ¿no? Que son las propiedades de los homomorfismos, que es que cuando yo opero la identidad de G1 me va a mandar a la identidad en G2. Luego, si yo opero un inverso en G1, me va a mandar al inverso en el elemento en G2. Luego esto es como las leyes de exponentes. Digamos que nada más sacas el exponente, ¿no? Operas phi g, operas g k veces
cuando le apliques phi, vas a operar phi de g k veces, ¿no? Y si G1, bueno, si existen elementos de G de orden finito, que ya vimos el orden de unos elementos, que es de cuántas veces lo tienes que operar consigo mismo hasta que me dé la identidad. Si ese número es finito, entonces va a pasar que esto sí es, no, esto no es orden, sino que estos son valores absolutos. El valor absoluto de phi de g va a dividir a el valor absoluto de g. ¿Ok? Esto no lo voy a demostrar, nada más se los quería mencionar. Eh, puede ser útil, puede que no. Mm, En la clase yo no recuerdo haber usado más que estos dos. Y bueno, también añadir que pues si yo tengo dos homomorfismos y los compongo entre sí, la composición también va a ser un homomorfismo. Y por último, el kernel. Lo, lo importante para demostrar cositas es saber qué chingados es el kernel, porque el kernel nos sirve para inyectividad, ¿ok? Que es lo que vamos a probar ahorita. Entonces el kernel solo se define como todos los elementos en G1, déjenme hago esta imagen más grande, todos los elementos en G1 que cuando les aplico el homomorfismo me manda la identidad, ¿ok? Acuérdense también que kernel en alemán es núcleo. Entonces lo que está diciendo es que me mandan al núcleo del codominio, ¿ok? Es decir, pues la identidad, ¿no? Entonces usando el kernel, yo tengo este lema, ¿no? Que dice, pues sea G un homomorfismo. Entonces, primero que nada, el kernel es un subgrupo normal de G1, el dominio. Es decir, que también el kernel vive en el dominio. Acuérdense también en espacios vectoriales que habíamos visto eso, que el kernel de una transformación lineal vive en el dominio, la imagen vive en el codominio. En este caso no vamos a ver la imagen. Eh, pero fíjense, el kernel no solo vive en el dominio, sino que va a ser un subgrupo normal. Y aparte, el homomorfismo va a ser inyectivo, sí, solo si el kernel es solamente la identidad en G1, solo la identidad del dominio. ¿Por qué la de G1? Porque ya acabamos de establecer que el kernel vive en G1, entonces todos sus elementos van a ser elementos de G1. ¿Ok? Entonces vamos a probar esto. Como Hussein, ¿no? Le voy a poner aquí demostración, jaja. Ay, disculpen, se me apagaron los audífonos. Este, entonces vamos a probar esta cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo probamos el punto uno? De un momento que tengo aquí la demostración anotada. Entonces, ¿cómo probamos el punto uno? Pues vamos a usar el test de subgrupo normal, ¿no? Porque tenemos que probar normalidad. Aquí le voy a poner uno, ¿no? ¿Y qué me dice el test? Primero tengo que ver que la identidad esté en el grupo que yo quiero que sea normal, ¿no? Entonces tengo que, si por demostrar que E1 está en el kernel. Primero tenemos que tomar las hipótesis, ¿no? Entonces, primero tengo que probar esto. ¿Cómo yo pruebo eso? Pues bueno, nosotros sabemos por las propiedades de homomorfismos que la transformación, no, perdón, el homomorfismo en identidad me mandará la identidad, ¿no? Entonces, nos sabemos que
es igual a E2, ¿no? ¿Esto qué significa? Que por definición del kernel, como tengo yo un elemento que me manda la identidad, por directa definición del kernel, E1 pertenece al kernel. Y ya, ¿ok? Ese fue el test ese fue el primer punto del test, ¿no? Entonces el segundo punto, ¿qué dice? Si recuerdan esta línea de aquí, es básicamente probar que es un subgrupo. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Yo tienes que tomar dos elementos del kernel. Que sean A y B elementos del kernel, ¿no? Y lo que tengo que probar, lo voy a poner aquí, por demostrar que tengo que probar que esta cosa vive en el kernel. ¿Pero qué significa esto? Pues por definición que phi de A inverso B es igual a la identidad de N2, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que probar. Tengo que probar esta línea de acá abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo lo que voy a hacer, perdón, lo que voy a hacer va a ser directamente tomar la operación que necesito, ¿no? Así. Entonces, como sabemos que phi es un homomorfismo, voy a separar los elementos. Esto va a ser phi de inverso, esto va a ser phi de b, ¿ok? Ah, pero recordemos dos cosas. Primero que nada, que b está en el kernel, entonces phi de b va a ser la identidad de N2, va a ser E2, ¿ok? Y luego recordemos también, por las propiedades de los homomorfismos, el punto 2, phi de un inverso va a ser el inverso de phi de g, ¿ok? Entonces esa línea la vamos a aplicar aquí. Esto de acá va a ser phi de a inverso, y luego este aquí es E2, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sabemos? Que phi de a, ¿quién es? Pues phi de a también es la identidad, porque a pertenece al kernel, y tengo el inverso acá. Entonces, ¿qué va a ser esto? El inverso de E2. Pero, ¿cuál es el inverso de una identidad? Pues la misma identidad, ¿no? Entonces aquí tengo E2 con E2 y esto va a ser E2. ¿Qué acabo de probar? Que esta cosa, pide esta cosa, me manda a E2. Por lo tanto, esto pertenece al kernel. Y listo, ¿no? Con eso ya probamos que el kernel es un subgrupo. ¿Qué nos falta probar? Ahora sí la normalidad, ¿no? Entonces, N3. Perdón. Entonces, fíjense que aquí tomo un elemento del grupo que yo quiero que sea normal y un elemento del grupo grande, ¿no? Entonces, ¿cuál quiero que sea normal? El kernel. Entonces voy a tomar un elemento en el kernel primero, sea A en el kernel, y luego tomo un elemento en el grupo más grande. ¿Y el kernel donde vive? En G1. Entonces voy a tomar un G en G1. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué quiero probar? Que esta operación de aquí pertenece, en este caso, al kernel. Es decir, yo quiero probar esto. Otra vez por demostrar que G por A por G inverso, si no me equivoco. Exacto. G por A por G inverso pertenece al kernel, ¿no?
Y otra vez, ¿qué significa que pertenezca al kernel por definición? Que phi de g por a por g inverso sea igual a la identidad en G2. Entonces hay que probar otra vez esta línea aquí abajo. Entonces ya tomé los elementos, ¿no? Entonces otra vez voy a operar, voy a empezar a operar. A e inverso. Ok. Como esto es un homomorfismo, yo voy a separar los elementos. Hemos visto en la definición de homomorfismo que se separa con dos elementos. Entonces, como estoy trabajando en un grupo, digamos que yo puedo asociar, digamos, estos dos y puedo hacer phi de g con phi de a g inverso. Y esto va a ser phi de g con phi de a con phi de g inverso, ¿no? Ok. Entonces, notemos dos cosas otra vez. Que A está en el kernel. Entonces este de aquí es la identidad. Y luego notemos también otra vez punto 2 de las propiedades del inverso, ¿no? Entonces aquí que tengo phi de g, aquí no le puedo hacer nada. Pero aquí tengo la identidad. Y acá voy a tener phi de g inverso. Bien, entonces necesito que esto sea igual a solo la identidad. Y aquí tengo un elemento y aquí tengo su inverso. ¿Cómo puedo yo juntarlos? Ah, pues recordemos que en un grupo se cumple esto. Para las identidades en un grupo se cumple que en G un grupo, entonces la identidad por un elemento de G va a ser igual a G por la identidad, que es igual a G, ¿no? Es decir, que la identidad, trabajando con elementos del mismo grupo, puede conmutar entre elementos, ¿ok? Podemos hacer eso o directamente usar la definición de la identidad aquí, ¿no? Hay de dos. Puedo, por ejemplo, yo asociar estos dos, conmutarlos y que me dé la identidad y esto me va a dar identidad, o operar esto de aquí. Esto es un elemento de G2 y este también. Entonces, un elemento de G por su identidad va a ser el mismo elemento, ¿no? Y aquí yo tengo un elemento de G2 y el inverso de ese elemento de G2. Entonces, ¿qué es esto? La identidad en G2. ¿Qué acabo de probar? Que G a G1 en efecto está en el kernel. Y con esto ya ya se satisfacen los tres puntos. Entonces, por tanto, el kernel es normal a G1. Este va a ser el punto 1. El punto 2 es el interesante. Lo voy a escribir de este lado. 2. El punto 2 va a ser el interesante, porque es lo que nos puede ayudar a demostrar inyectividad. ¿Ok? Recordemos que los homomorfismos funcionan también como las funciones, entonces existe inyectividad, sobreyectividad y pues biyectividad en este caso, ¿no? También. Entonces, como estamos en un sí, solo sí, vamos a empezar con la implicación de ida. Sea la transformación, perdón, el homomorfismo a G2 biyectivo. ¿Ok? Bueno, de hecho, como es la implicación, esto no es un sea, lo debemos suponer. Ahí está, ¿no? Ok. Entonces tengo que llegar a que el kernel
es solamente la identidad en G1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo demostramos que ese conjunto es unipuntual, que solo tiene un elemento? Pues agarramos un elemento arbitrario, tenemos que llegar a que ese elemento tiene que ser sí o sí la identidad, ¿no? Entonces, como empezamos, sea un elemento en el kernel. Entonces, por definición, ¿esto qué significa? Por definición, esto significa que FIDEA, perdón, va a ser la identidad de N2, ¿no? Que a su vez, por misma definición del kernel, que pues esto va a ser como si una nota, ¿no? Nota acá arriba, E1 siempre. Entonces, como E1 siempre va a pertenecer al kernel, ¿qué significa esto? Que voy a tener esto acá, ¿no? Por transitividad, yo puedo decir esto. Ah, ok, pero recordemos que phi es inyectivo. Significa que sea inyectivo, que si dos imágenes son iguales, entonces las preimágenes también. Es decir, A va a ser E1. ¿Ok? Y al ser A elemento arbitrario, concluimos que el kernel va a tener solo un elemento que va a ser E1. ¿Ok? Ahí está la implicación de ida. Ahora la de regreso. Supongamos que kernel de phi es solo la identidad. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiero probar? ¿Qué quiero probar? Que el homomorfismo es inyectivo. ¿Cómo probamos inyectividad? Pues tenemos que llegar a una igualdad de este tipo, ¿no? Entonces, voy a tomar dos elementos en el grupo, sean, no, digamos X y Y, elementos en G1, tales que X es igual a... ¿ok? Yo quiero estudiar esta igualdad, llegar al hecho de que X sea igual a Y. Entonces, si yo tengo esta igualdad, si yo opero phi de Y inversa por la izquierda, voy a tener que phi de X por phi de Y inverso va a ser la identidad de N2, ¿no? Y ahora, por propiedades de los homomorfismos que hemos visto, primero que nada, que este inverso lo puedo meter aquí, esto de acá, otra vez el punto 2, yo creo que es el que más se usa en estos casos. Y segundo, la definición del homomorfismo, ¿no? Que separa los elementos, pero entonces también los puedo juntar de regreso. Entonces voy a hacerlo por pasos, ¿no? Aquí meto el inverso a Y y luego junto todos los elementos. Tengo esto, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Como XY inverso me manda a la identidad, y digo, esto significa que esta cosa pertenece al kernel, ¿no? Ok, pero si este elemento pertenece al kernel, pero nuestra suposición dice que el kernel es solamente la identidad.
Lo escribí aquí, ¿no? Solo es la identidad de esta cosa. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que esta cosa de aquí va a ser la identidad en G1, ¿no? Como esto es la identidad, pues si aplico Y por la derecha, ¿qué obtengo? Obtengo esta igualdad, ¿no? Y con esa igualdad concluimos que esta madre es inyectiva. Y así terminamos la demostración. Entonces, lo importante de estas demostraciones, primero que nada, si tú quieres probar que algo es un homomorfismo, simplemente haz esta operación de aquí. Haz esta operación de aquí con la misma definición de los grupos, tú vas a poder ir operando los elementos o también con la definición del mapeo que tenga el homomorfismo, ¿no? Porque los homomorfismos no solo son cosas así arbitrarias, sino que también pueden estar bien definidos, ¿no? Digamos que tengo el homomorfismo de phi de x igual a x al cubo, por ejemplo, ¿no? Y defino cada uno de esos elementos en un grupo distinto y con esa definición tú puedes probar sí o no si es un homomorfismo, es decir, si pasa estas cosas, ¿no? Y luego para probar inyectividad, bueno, para probar inyectividad ya tenemos ahora pues este lema aquí, ¿no? Solo hay que probar que el punto 2 de este lema, que el kernel es nada más la identidad. ¿Cómo calculamos el kernel? Pues buscamos, como lo hicimos aquí, ¿no? Tomamos un elemento arbitrario, le aplicamos el homomorfismo y vemos que nos da. Ok, ok. Entonces, prosigamos ahora no solo con homomorfismos, sino con isomorfismos. No les voy a mencionar nada sobre los automorfismos porque no los vimos como tal. Los mencionamos, vimos la clasificación de todos los homomorfismos. Pero un automorfismo es, en pocas palabras, o un isomorfismo de un grupo en sí mismo. Y ya. ¿Ok? Tiene propiedades muy interesantes, pero no lo vamos a ver aquí. Ok. Entonces, ¿un isomorfismo qué es? Un isomorfismo es, en esencia, yo tengo un homomorfismo y si ese homomorfismo es biyectivo, ya es un isomorfismo. ¿Ok? Y luego también aquí les añadí este lema, el inverso, este, que si yo tengo un isomorfismo, el inverso de ese isomorfismo también va a ser un isomorfismo, ¿ok? Es como lo veíamos en funciones, ¿no? Eh, Cuando nosotros teníamos en conjuntos, no sé si recuerdan, una función sobreyectiva, pues con la sobreyectividad sabes que existe el inverso, pero no sabes si ese inverso también va a ser sobreyectivo o inyectivo, no puedes decir nada, ¿no? Pero si tienes una función 100% biyectiva, el inverso también lo va a hacer. Y pasa lo mismo con los homomorfismos, ¿no? Ok. Con esto dicho, pues vamos a probar los los teoremas de Noether, ¿no? Los dichosos teoremas de isomorfía. Yo creo que son las herramientas principales de los isomorfismos, ¿no? Los teoremas de isomorfía. Entonces vamos a probar los tres. Ok, ok, son las 11:30, todavía tengo tiempo. Igual tengo las demostraciones acá anotadas, entonces déjenme solo las encuentro y ya. Ok, entonces, ¿qué quiero probar? Primer teorema de isomorfía.
O sea, sea esta transformación de aquí, yo quiero probar que este conjunto va a ser isomorfo a este conjunto. Entonces, lo que quiero probar, voy a poner aquí por demostrar, que existe una transformación en el cociente de G1 con el kernel a esta cosa de aquí. A este conjunto, lo que se refiere son todas las imágenes en G1, de todos los elementos de G1, ¿ok? Entonces existe esta transformación que es biyectiva. Eso es lo que yo quiero probar. Ok. Entonces yo voy a considerar una función. Voy a empezar la demostración, ¿no? Yo quiero considerar una función. Que va a ser, pues esta de aquí, vaya. Ay, güey, ¿qué estoy haciendo? Ok. Yo considerar esta cosa de acá, dada por, dada de la siguiente manera. Si yo tomar un elemento acá, vemos cómo es que nos manda al otro lado, ¿no? Y yo lo voy a definir así. Aquí estoy trabajando con puras clases laterales, ¿ok? Puras clases laterales del kernel. Ya hemos visto que, bueno, en este caso voy a anotarlo con esta operación de aquí. Ya hemos visto entonces que el cociente son el conjunto de todas las clases laterales. ¿Y cómo se ven las clases laterales aquí? Pues se van a ver de esta forma. Un elemento en G por un elemento, por todos los elementos del kernel, ¿no? Así. Entonces, ¿esto cómo yo lo voy a mapear? Yo lo voy a mapear así, a phi G. ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo esta transformación es que tomo una clase lateral y solo lo mando a la imagen del elemento del que estoy tomando la clase lateral. ¿Ok? Entonces, tengo que probar primero que nada que esto es un isomorfismo. Entonces voy a decir, esto es un, perdón, homomorfismo, ya que, y que voy a hacer, pues, comprobar esta propiedad de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tomo dos elementos del codominio para cualesquiera, digamos, G con el kernel phi y H con el kernel de phi en el cociente de G1 con el kernel, voy a tener que phi de G con el kernel y luego H con el kernel va a ser igual a que, pues aquí yo estoy operando dos clases laterales, ¿no? Entonces, por definición del cociente, que vamos a recordarla rápidamente, ¿no? Se cumple esta operación de aquí, ¿no? Entonces nosotros ya vimos que, bueno, esto se va a cumplir ya que aquí, en este caso, estoy trabajando yo con dos grupos, ¿no? Y ya probamos previamente que el kernel es normal en G1, entonces este cociente va a ser un grupo y como es un grupo, se va a cumplir esto acá, ¿no? Se va a cumplir que yo puedo operar estas dos clases de la siguiente manera. De hecho, aquí no estoy usando necesito usar el que definí. Va a ser GH con el kernel, así, ¿ok? Y ahora,
¿Cómo habíamos definido yo me he definido yo el homomorfismo? Pues tomo una clase lateral y lo mando a la imagen de de el elemento de la clase lateral. Y entonces aquí yo tengo un elemento en G1. Tengo la clase lateral de GH. Entonces esto lo voy a mandar a phi de GH. Pero ya sabemos, por hipótesis, que phi es un homomorfismo. Entonces, ¿esto qué va a ser? Phi de G, phi de H. Y ahora otra vez, por cómo definimos nosotros eh, esta función, esta va a ser par phi de la clase lateral del G, de G, perdón, está operada con par phi de la clase lateral de H. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Que, bueno, lo voy a acomodar primero que nada. Con esto yo ya estoy viendo que esta cosa va a ser es un homomorfismo, perdón, porque separa los elementos del codominio. ¿Ok? Entonces ahora tengo que probar que esta cosa en efecto es biyectiva. Entonces fíjate, esto lo hago, me lo quería saltar, pero pues lo hago para que vean un ejemplo de cómo probar que algo es un homomorfismo, ¿no? Yo estoy prácticamente aquí solo jugando con las definiciones. Entonces, ¿qué voy a decir ahora? Tengo que probar primero que nada que esta cosa es inyectiva, ¿no? Entonces voy a suponer una cosa. Supongamos que voy a usar estos mismos dos elementos, que barphi de G con el kernel, que la clase del kernel, es igual a barphi de H con el kernel, ¿no? Supongo esto y tengo que llegar a que estas dos clases son exactamente la misma. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Por definición de cómo yo definí esta cosa, esto va a ser, esto va a ser phi de G, esto va a ser phi de H, ¿no? Y si recuerdan cómo probamos la inyectividad de acá, de este lado, vamos a hacer algo sumamente parecido. Si yo tengo esto, entonces voy a aplicar el inverso por la derecha. Voy a tener que G por phi de H inverso va a ser la identidad N2. ¿Por qué N2? Porque estoy trabajando con puras imágenes. ¿Y las imágenes dónde viven? En G2. Esa es una G. Ok. Entonces, ¿qué tengo? Que phi G H inverso es E2. ¿Esto qué significa? Que GH inverso pertenece al kernel, entonces GH inverso es igual a E1, entonces G es igual a H. Ok. Y si recuerdan ayer, cuando vimos la definición de clases laterales, habíamos visto que dos clases van a ser iguales si los elementos de los que estoy aplicando a las clases son iguales. Entonces yo tengo esto, ¿no? Entonces, visto de una forma más informal, yo aquí puedo aplicar todos los elementos del kernel por la derecha. Entonces, si opero todos los elementos del kernel por la derecha aquí, básicamente estoy operando un conjunto, jaja. Por eso digo que es bastante informal lo que estoy haciendo aquí. Pero pues por definición de igualdad de clases, esto se va a cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Supuse esto de acá, llegué a que las clases son iguales, por lo tanto,
mi homomorfismo, var phi, es inyectivo. Y ahora tengo que probar que esta cosa es sobreyectiva. Ok, ¿cómo pruebo que es sobreyectivo? Pues, si recuerdan en conjuntos cuál era la prueba estándar de sobreyectividad, era tomábamos un elemento del codominio y buscábamos un elemento del dominio tal que la imagen de ese del dominio sea el del codominio, ¿no? Todo trabajando con arbitrarios, ¿no? ¿Qué queremos decir? Que todos los del dominio, todos los del codominio tienen una preimagen. Es lo que queremos probar. No es como en espacios que podemos calcular la imagen del homomorfismo, en este caso. No podemos calcular la imagen, ver que sea el codominio, si es todo, entonces va a ser sobreyectivo. Técnicamente sí, pero no lo podemos hacer de esa manera como se hace en espacios vectoriales. ¿Ok? Existen otros resultados usando automorfismos, pero, pero yo creo que es más simple por ahora solo usar la prueba usual que tenemos de funciones de sobreyectividad. ¿Ok? Ok, entonces, ¿cómo empezaba esa chingadera? Voy a decir por otro lado, tomo un elemento del codominio, ¿no? ¿Cuál es el codominio del homomorfismo que tomé? Phi de G1. Voy a tomar un elemento de ahí. Digamos un Y. Entonces, esta parte la voy a platicar. Nótense cómo yo definí esta cosa, el mapeo. ¿Ok? Si esta cosa está en el codominio, ¿qué quiere decir? Que va a haber una clase lateral de Y, porque claro, Y en particular va a ser un elemento de G1. ¿Ok? Bueno, no, no te creas. Va a ser un elemento de G2, pero, a ver, déjame pensar rápidamente. Sí, ok. En particular, por cómo yo definí esta chingadera, esta madre va a ser un elemento G1. Ok. ¿Qué significa? Que existe una clase lateral. Existe, existe y por el kernel. Y si existe esta clase, entonces cuando yo le aplique barphi, ¿a dónde me va a mandar? Se pide Y. Ok. De hecho, sí, este es un elemento de G2. Entonces, lo podemos ver como una imagen. ¿Una imagen de qué? Pues una imagen sobre sobre el homomorfismo de la hipótesis, ¿no? Este homomorfismo aquí. Entonces, voy a cambiar un poquito los nombres. Voy a tomar aquí Y en esta cosa. Ahí está. Ya corregí las cosas, ¿no? Entonces, ya con como esa idea, la voy a escribir. Tengo esta imagen que está pues, todas las imágenes de G1. Entonces, en particular, ahora sí, Y está en G2 y como Fideye está en G2, pues Y va a ser es una imagen. Este Fideye es una imagen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la preimagen de esta cosa? La Y. Y va a estar en G1, ¿no? Y como esta madre está en G1, entonces va a existir una clase lateral con un subgrupo de G1. ¿Cuál subgrupo de G1 voy a usar? Ah, pues el kernel, ¿no? Por conveniencia. Entonces, voy a decir, existe la clase lateral
Y por el kernel. Bueno, operado con el kernel, ¿no? Que va a estar, ¿dónde va a estar esta cosa? En el cociente de G1 con el kernel. Tal que cuando yo le aplique barfy a esta cosa, ¿esto a dónde me va a mandar? Pues a phi de y. ¿Phi de y quién es? El elemento arbitrario que yo estoy tomando, ¿no? Entonces, al ser phi de y arbitrario, todo elemento en... ¿De dónde estoy tomando un elemento? De phi de G1, ¿no? Todo elemento en phi de G1 tiene preimagen, una preimagen en... ¿En dónde? Pues en el cociente. En G1, cociente, kernel. Por lo tanto, ¿qué? Pues por prueba estándar de sobreyectividad, esta cosa es sobreyectiva. Como ya probamos que es sobreyectiva e inyectiva, vamos a de esta manera. Es biyectiva. Y por último, ¿qué? Pues como esta cosa es biyectiva, pues esta cosa es un isomorfismo. ¿Qué necesitaba probar? Pues el isomorfismo entre los dos grupos, ¿no? ¿Y cuáles son esos dos grupos? Pues el cociente y phi de G1. G1 cociente kernel va a ser isomorfo a phi de G1. Y ahí quedó. Ahí quedó el primer teorema de isomorfía. Ok. Entonces, voy a poner aquí una línea para no, no encimarme. Ok. Ahora vamos con el segundo teorema de isomorfía. Aquí ya me voy a saltar algunas cositas verdaderamente. Pero pues básicamente la idea es la misma, ¿no? Ok. Entonces las hipótesis, estas nos lo habían dejado de tarea, el profe nos lo había puesto con 4 incisos. Teníamos que mostrar, primero que nada, que HK es un subgrupo de G, luego que K es un subgrupo normal de HK, luego que no sé por qué se me siguen apagando los audífonos de verdad, pero pues bueno, uno trabaja con lo que tiene. Ok, ¿cuánto llevo de grabación? Menos de 1 hora, perfecto. Tenemos que probar estas cosas, ¿no? Que también H intersección K es normal a H. Y por último, esta cosa acá, ¿no? Ok, entonces, estas cosas las voy a omitir. Voy a darlas ya por ciertas porque también estas dos las hicimos ayer. Esta la voy a dar... Uy, cabrón, ¿qué estoy haciendo? Ok, el primer punto lo voy a dar ya por hecho. Y estos dos también, ¿no? Entonces voy a dar por hecho que estas tres cosas pasan. Ok. ¿Por qué doy por hecho estas cosas? Porque yo necesito probar la isomorfía entre estas dos, ¿no? Y pues aquí hay una sugerencia, ¿no? Demostrar que hay un homomorfismo entre K y HN
Bueno, K y KN, que en este caso aquí voy a cambiar los nombres. Entonces, el H es una N. ¿Ok? Ahí está. Pruebas que estos dos son isomorfos. Pruebas que aquí existe. Bueno, más bien, no. Probar que esta cosa es solo sobreyectiva y que el kernel es esto, ¿no? Y por el primer teorema de isomorfía podemos aplicar el cociente acá. Ok. Entonces la sugerencia para demostrar el segundo es usar el primero, básicamente, ¿no? Ok. Entonces vamos a usar la sugerencia, ¿por qué no? Solo que yo, por conveniencia, voy a definir la transformación así. Sea f la función dada por... Bueno, la voy a definir de esta manera. Voy a tomar a kn cociente n como el dominio. Solamente a kn como el dominio. Y esto va a ir a h cociente, más bien es n, ¿no? Sí, k, más bien. K cociente k intersección n. ¿Ok? Dada por... La voy a definir un poquito distinto a como está definido acá. ¿Ok? La voy a dar así. F de un elemento de aquí. ¿Cuál es un elemento de acá? Pues recordemos que en grupos esto se va a definir como un K por un N, tales que pues K está en el grupo grande K y N está en el grupo grande N, ¿no? Entonces, yo lo voy a usar así. ¿Esto a dónde lo voy a mandar? Lo voy a mandar a la clase lateral de la K. Sí, lo voy a mandar a la clase lateral de K con la intersección. La intersección KN. ¿Ok? Ahora, no voy a probar que esto es un homomorfismo. Sí lo es. Ustedes pueden comprobarlo. ¿Cómo? Usando estas tres cositas de aquí. ¿Ok? Precisamente usando estas dos. Esta de aquí y esta de aquí. Pueden probar que esta cosa, en efecto, es un homomorfismo. ¿Ok? Ahora, por cosas de tiempo, no lo voy a hacer aquí, en este momento. Pero esto es un homomorfismo. Lo pueden probar por ustedes mismos. ¿Ok? Ok, entonces, primero que tengo que probar que esta cosa es sobreyectiva. Entonces voy a decir f es sobreyectiva, ya que vamos a hacer el mismo análisis que hicimos acá, ¿ok? Voy a hacer un bosquejito. Yo voy a tomar un elemento del codominio, estas clases laterales, ¿no? ¿Y cómo se van a definir estas clases laterales? Pues estas clases laterales van a ser de esta manera, ¿no? Así, ¿ok? Entonces, fíjense, K, pues ya sabemos que vive en K, ¿no? Y aquí hay una de dos. Denme un momento.
Hacer esto. No hay nada de dos. Más bien, por cómo está definida esta cosa, nótense que el elemento n de aquí no necesariamente pues va a vivir en la intersección, ¿no? Básicamente lo que estoy haciendo es otra vez, digamos, una absorción, ¿no? Entonces, si yo tomo a ese mismo k y lo opero con literalmente cualquier n y le aplico la función, el homomorfismo, ¿esto a dónde me va a mandar? Pues igual me va a mandar a la intersección, ¿no? A la clase lateral de la intersección, ¿no? Lo opere con cualquier n que sea. Y este elemento de aquí, ¿qué es? Pues es un k por n, ¿no? Es un k por n. ¿Y esta cosa dónde vive? En kn. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que no importa, eh, no importa qué elemento lo esté operando, siempre va a existir su clase lateral cuando le aplique el homomorfismo, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a decir. Voy a borrar esto, ya que para cualquier clase lateral K por la intersección, sigo escribiendo H, pero no tenemos ninguna H. ¿En dónde vive esta cosa? Pues vive en el cociente, ¿no? Vive en el cociente de K con la intersección. Sigo escribiendo la H y no tenemos ninguna H. Ahí está, ¿ok? Existe K por N. ¿En dónde? Kn, tal que f de Kn me va a mandar a la clase lateral, ¿no? Ahí está. Entonces con esto yo ya digo que esta madre es sobreyectiva en efecto. Entonces, por otro lado, ¿qué necesito? Por cómo estoy definiendo esta cosa, necesito encontrar el kernel, que el kernel sea esta n de aquí. Entonces es lo que voy a hacer. Por otro lado, vamos a hacer un bosquejo rápido, ¿no? Yo quiero encontrar todos los elementos del kernel de f, ¿no? Entonces vamos a definir el kernel de f. Van a ser todos los elementos de Kn, todos los K por n en Kn, tales que f de Kn me manda la identidad, ¿no? Pero ¿cómo se ve la identidad de este lado? Pues la identidad se va a ver como la identidad en K, digamos un E1, por esto acá, ¿no? Que sigo escribiendo H, pero no tenemos ninguna H. Sección N. Entonces, en esencia, como aquí estoy aplicando una identidad, puedo quitar esto, ¿no? Entonces, la identidad en este cociente se ve de esta manera, ¿ok? Que es la clase lateral de la identidad en K, ¿ok? Y por simplicidad lo escribimos así, ¿ok? Entonces, nótese que pues voy a tomar un Kn en el kernel, ¿no? Kernel de f. Y cuando le aplique yo f a esta cosa, me tiene que mandar a esa madre, ¿no? Me tiene que pasar esto. ¿Cómo pasa esto? Si yo tomo literalmente por la definición, esto va a ser k por la intersección, ¿no? Entonces, lo que dije hace rato, que si de aquí puedo literalmente no tener nada, entonces, ¿qué va a ser? Que esto va a ser la identidad en k, lo voy a escribir así, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que todos los kn me van a mandar a esta madre si k es la identidad en k, ¿ok?
Es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que el kernel de F va a ser la identidad en K. Y ahora, ¿por qué esta identidad no solo va a ser la identidad de K, sino que también va a ser la identidad del grupo K por N? Es de aquí. Bueno, va a ser la identidad del grupo K por N, ya que K por N es un subgrupo de G. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy tomando aquí no es solo la identidad de K, sino que es la identidad de todo el grupo. ¿Ok? Y ahí está. Ahí tengo esa madre. Entonces, lo voy a escribir. Entonces, por otro lado, supongamos que, bueno, más bien, sea un K por N en el kernel de F, ¿no? Por definición, ¿qué significa esto? Que F de K por N me va a mandar a la identidad de, a la identidad de este grupo, ¿no? Que ya hemos visto que se ve de esta manera. Eso en particular pertenece a G. ¿Ok? Entonces, como sabemos que esta madre es sobreyectiva, como lo que vimos de la sobreyectividad, podemos omitir la n, ¿no? Porque esta n de aquí no me va a afectar nada cuando lo mapee porque me va a mandar directamente a la clase lateral de la intersección, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esto va a pasar si, solo si, k es igual a la identidad. Punto. Luego, nótese que como estoy tomando elementos de K por N, que estoy diciendo que aquí tengo F de K, F de E por N, ¿no? Esto va a ser la identidad. Y otra vez regresémonos a el hecho de que el N aquí no afecta nada porque se absorbe. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que F de cualquier N me va a mandar a la identidad. ¿Ok? Sí, sí, ok, sí, 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 sí. F de cualquier N me va a mandar a la identidad. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que N pertenece al kernel de F, ajá. Pero como N también pertenece a esta cosa, aquí tendríamos que hacer básicamente una doble contención, pero podemos notar que entonces, ajá, podemos notar que el kernel va a ser igual a todos los elementos de N. ¿Ok? Podemos hacer la doble contención. La doble contención sería, tomo un elemento en N, cuando le aplique el homomorfismo F, me va a mandar a la identidad, entonces N pertenece al kernel, ¿no? Y ahí está. Y si tomo el proceso inverso, tomo un N, el proceso inverso es directo, ¿no? Porque tomo un N en el kernel, ¿no? Entonces F de N me va a mandar la identidad, ya que está en el kernel por definición. Pero si le meto aquí una identidad, una E, voy a decir que esa identidad está en K, porque es la identidad de esta madre, ¿no? Y aquí, ¿qué tengo? Pues un elemento de KN.
Entonces directamente puedo decir que n pertenece al grupo grande n mayúscula. Y ahí está, ahí quedaría la doble contención, ¿no? Entonces tengo esto. Así, como tengo sobreyectividad y esta madre, por el primer teorema de isomorfía, voy a tener que Kn cociente el kernel de f, que es todo n, va a ser isomorfo a k cociente k intersección n. Y ahí está. Ok. Entiendo que pudo haber sido un poco confuso y también me confundí en un momento cuando estaba explicando esto de el kernel, pero al final sí supe cómo decirlo, creo, no sé. Sí, igual si les quedaron dudas, porfa díganme. Y eso, ¿no? Ahora, nótese que en el enunciado esta madre está al revés, pero la isomorfía, la isomorfía es una relación de equivalencia, ¿no? Entonces esta madre se puede cambiar. Por último, ya para terminar, tercer teorema de isomorfía. Ok, igual que, si recuerdan, el profe nos lo había puesto con varios puntos, ¿no? Que se me hace que eran tres nada más, pero no estoy seguro si eran dos o tres. Pero bueno, yo aquí voy a dar por hecho, por mis huevos, el punto uno para, para avanzar más rápido nada más. Ahora, si vamos a usar esa cosa, sí, sí la vamos a usar. Entonces otra vez, empezamos la demostración. Quiero demostrar la isomorfía en estas cosas de aquí. Entonces, algo que yo puedo hacer, de hecho, pues esta cosa está de más. Es como una anotación para decir que esto es un resultado importante. Me acuerdo también que en la clase habíamos dicho de que aquí estamos pues demostrando la ley de la tortilla, ¿no? Pero bueno. eh, ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Para demostrar esto, podemos usar otra vez el primer teorema de isomorfía. ¿Qué necesitamos para el primer teorema de isomorfía? Pues sobreyectividad entre esta cosa y que el kernel de una transformación que va de aquí a acá, un homomorfismo que va de aquí a acá, que el kernel sea esto, ¿no? Que este sea el kernel de f. Ok, eso es lo que necesito. Entonces voy a definir un homomorfismo, sea el homomorfismo de g cociente n hacia g cociente m. ¿Ok? Entonces notemos que si es un homomorfismo, ya que, pues, si yo tomo dos elementos de aquí, para cualesquiera, ¿cómo se ven los elementos de aquí? Pues son clases laterales otra vez, ¿no? Entonces voy a tomar un G1N y un G2N en el cociente de G con N. ¿Listo? Y les voy a aplicar la función, ¿no? Entonces, ¿a qué tengo que llegar? Tengo que separar estas dos cosas. Bueno, de hecho, se me olvidó definir la función dado por... Lo voy a definir de la siguiente manera. Phi de una clase lateral en N me va a mandar
a la misma clase lateral, pero ahora en M. ¿Ok? Así lo voy a definir. Acá y aquí. Ahí está. Ok. Entonces, como tengo aquí, como estoy operando aquí clases laterales, y como ambos son, N es un subgrupo de G, por la hipótesis, yo voy a decir que, pues voy a usar la operación de clases laterales, ¿no? Pues va a ser esto G1, G2 por N. Y ahora ya puedo aplicar la definición de la función, ¿no? Tomo una clase lateral y la mando a la misma clase lateral, pero en el otro conjunto. Entonces esto va a ser G1, G2, M. Aquí cambia, no, no cambia la operación, de hecho. Aquí no. Ah, pero pues otra vez puedo usar el mismo proceso de las clases laterales, ¿no? Entonces voy a tener aquí G1 con M y aquí ya opero con otra cosa, asumiendo que la operación que estoy usando entre estos dos grupos es distinta, ¿no? M, ahí está. Ok. Y por cómo definí la función, esto va a ser phi de G1 N. Esto va a ser phi de G2 N. Y ya está, ¿no? Entonces esta cosa, phi, es un homomorfismo. Ya con eso. Entonces, ¿qué necesito ahora? Probar sobreyectividad, ¿no? Que phi es sobreyectivo. Entonces, notemos que es sobreyectivo, ya que vamos a hacer el bosquejo otra vez, ¿no? Voy a tomar una clase lateral de acá. Yo tengo esto de aquí, ¿ok? Yo necesito que esto pase para todo elemento acá. Pero notemos que las clases laterales, en el caso de al conjunto al que le estoy aplicando la clase, pues es el único que se va a modificar. Sin embargo, el elemento de aquí de G no se modifica y este elemento de G vive en ambos conjuntos, ¿no? Porque ambos son cocientes con G, ¿ok? Entonces, va a existir una clase lateral con el mismo G en ambos conjuntos, ¿ok? Entonces, para cada G, N, ay güey, no, N, ah no, sí, M, en el cociente de Gn, existe Gn en el cociente de Gn, tal que, pues lo que dijimos, ¿no? Así. Entonces ya tenemos que esta madre es sobreyectiva y ahora tenemos que ver quién carajos es el kernel el kernel de phi, ¿ok? Entonces vamos a definir esa cosa. Espérenme que se me bugueó esta madre. Ok, listo. Por otro lado, el kernel de phi, ¿quién va a ser? Pues el kernel de phi se ve como todos los elementos en las del cociente con n, tal que phi de x me va a mandar a la identidad de este lado, ¿no? Que en este caso le voy a llamar E2. Pero ahora voy a ver qué significa cada una de estas cosas, ¿no? Un elemento del cociente, ¿qué es? Pues es un g por n, ¿no? Entonces son todas las clases laterales
tales que phi de g por n, ¿a dónde me va a mandar? Pues me va a mandar a la identidad con m. Y esta identidad es la que vive en G. Y como estoy aplicándolo a cualquier elemento de M, que en particular es un subgrupo de G, entonces aquí yo puedo omitir esto y decir que la identidad en el codominio se ve de esta manera. ¿Ok? Entonces, si yo tomo un elemento, el que sea, bueno, un momento, déjenme. Ok, nótense esto. ¿Qué pasa si yo tomo esta clase lateral? Sea, a ver, denme un momento. Sí, M por N en el cociente del dominio, ¿no? Aquí. Entonces, en particular, M es un elemento de G, pero M ¿dónde está? Pues en M mayúscula, ¿no? Ahora, esto se cumple, que esto sí es una clase lateral porque M está en G en particular, ya que M, recordemos que M es un subgrupo de G, ¿ok? Que de hecho no lo mencioné, pero el punto uno, el de la normalidad, lo estamos usando aquí. Estamos usando esta hipótesis para demostrar que esta madre es un homomorfismo. Ok. Entonces, nótese aquí que todos los elementos del kernel son los elementos, son las clases laterales que me mandan a cualquier elemento de M. Entonces, ¿qué pasa si tomo la clase lateral con un elemento de M? Entonces, pues, cuando yo aplique, cuando yo aplique phi a esta madre, ¿a dónde me va a mandar? Pues por definición del homomorfismo, a M por M, ¿no? Pero estoy operando aquí un elemento de M con todos los elementos de M. Entonces, por cerradura, estos son todos los elementos de M. ¿Qué estoy diciendo con esto? Con esto estoy diciendo que aquí, y notemos que no solo esta clase lateral vive en G cociente n, sino que esta clase lateral, como M está en M mayúscula, va a vivir en este cociente de aquí. ¿Ok? Creo que me estoy confundiendo. ¿De macizo? No, todo bien. Ok. Entonces, lo que estoy diciendo con esto, pues yo puedo probar la doble contención de este conjunto de aquí con el kernel. Nada más la voy a platicar, ¿no? ¿Qué pasa si tomo este elemento de aquí en el kernel? Pues puedo hacer el mismo análisis, ¿no? Que esto va a ser una clase lateral de G, pero el M va a pertenecer a M. Entonces esto en particular va a ser una clase lateral de M con N. Ok, entonces ahí está la contención del kernel para acá. Y de aquí para acá, pues solo va a ser tomar un elemento de aquí y aplicarle la función, ¿no? Lo que hicimos de este lado, aquí. Entonces, cuando le aplicamos el homomorfismo, vamos a llegar a que esto va a ser
la clase lateral de M por todo el conjunto M. Y por lo que dije de la cerradura, esto pasa, ¿no? Entonces, esta madre va a estar en el kernel, por cómo está definido el kernel. ¿Ok? Por lo tanto, el kernel va a ser el cociente M entre N. Así. Y por el primer teorema de isomorfía, ¿qué obtenemos? Pues va a ser esta madre, el dominio G entre N, entre, entre comillas, ¿no? Porque no es una división como tal. Entonces el cociente del cociente, jaja, con el cociente M entre N va a ser isomorfo a el cociente de G con M. Y ahí está. Ya con eso terminamos la demostración. Ok. Entonces, yo les quise demostrar estas cosas principalmente para que vean cómo podemos nosotros encontrar específicamente el kernel de un homomorfismo, ¿no? Y también porque estas cosas suelen ser útiles, suelen ser útiles. En varios de los problemas, de hecho, creo que en el problema 12 y en el 20 se usa el tercer tema de isomorfía, y hay otro teorema, hay otro problema de esos en donde se puede usar este de acá, ¿ok? Eh, y con eso termino, se me hace. Creo que ya es todo. En efecto, ya es todo. 1 hora y media de video, algo bien. Eh, y ya. Entonces, si llegan a tener dudas, por favor, a lo largo del día vean el video. Cuando vean el video, vaya, si tienen dudas, por favor, escríbanme, por favor, díganme. Y espero podérselas resolver. Y con eso terminamos.